John Wayne Gacy, también conocido como Poe el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a más de 30 hombres. John Wayne nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos. Era de ascendencia polaca y danesa. Desde su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema, ya que al entrar en la etapa de la adolescencia tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo, hasta que después se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. John asistió a 4 colegios diferentes, pero siempre terminaba abandonándolos, por lo cual no lograba graduarse. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde se inscribió y se graduó de una universidad de finanzas. Tras realizar prácticas en una compañía de zapatos, en 1964 fue promocionado y transferido a Springfield, en Illinois. Trabajando allí, conoció a una compañera que se convertiría en su mujer, Marin Myers. Finalmente consumaron su matrimonio el año siguiente, en 1965. Los padres de esta adquirieron varios locales de la franquicia Kentucky Fried Chicken y le ofrecieron un puesto de trabajo como gerente en Waterloo, Iowa. Gacy aceptó la opción de irse a trabajar fuera. Viviendo en Waterloo, tuvo 2 niños y formó parte de distintas organizaciones caritativas de la zona. Y pese a la estabilidad familiar, los rumores de su homosexualidad pronto se difundieron por su vecindario. Se decía que este había realizado proposiciones de tipo íntimo a distintos jóvenes que trabajaban en el restaurante. A pesar de estos rumores, el Jaycees Club lo nombró honorable vicepresidente del Jaycees de Waterloo en 1967. En esa época, su vida profesional era perfecta, pero no lo era su vida personal, en la que rápidamente comenzó a tener serios problemas. Este le fue infiel varias veces a su mujer y comenzó a tomar drogas. Además, construyó una habitación en su sótano donde invitaba a los jóvenes a beber e intentó tener relaciones con algunos de ellos. Su idilio con los habitantes de Waterloo pronto llegaría a su fin, pues recibió varias denuncias de los jóvenes que acudían a su sótano. Mark Miller fue el primero que acudió a la policía, afirmando que había sido atado y abusado en una de las visitas a la casa del payaso asesino. John fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero su buen comportamiento le permitió estar en la calle a los 18 meses. Su mujer se divorció de él y él nunca volvió a ver a sus 2 hijos. Tras su paso por la cárcel, John se encargó de dejar atrás su pasado y fue bien acogido por los nuevos habitantes de la nueva localidad en la que habitaba. De hecho, era una persona amable y querida porque organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para entretener a los más jóvenes y a los niños que estaban enfermos. Pocos vecinos podrán imaginarse la clase de persona que era. En 1972 se casó con Carol Hoff, pero su matrimonio se acabó en 1976, puesto que ella manifestaba que no tenían relaciones íntimas y había descubierto que se daba placer con revistas de adulto de contenido homosexual. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente, se convirtió en vocal de mesa. En 1978, colaboró con el Partido Demócrata pintando gratis sedes del partido.
dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en el ámbito político local. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas a cambio de alojamiento y sexo. John lo golpeó con un martillo en la cabeza. Aún así, el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente, lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de John. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. Hacia 1975, Carl Hoff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, John Budkovich, de 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacy, en marzo de 1976, le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de uno cada 3 o cada 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. También dijo que John era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río de Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que ya no cabían más cadáveres enterrados en la casa. El cadáver apareció con ropa interior metida a presión en su garganta. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo apenas a 5 kilómetros del anterior, en el mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Landing, un traficante de poca monta que vivía en la calle. Presentaba, como el anterior, lencería encajada en la garganta de la víctima. Ninguna sospecha recayó en John hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Piest, a quien su compañera de trabajo vio por última vez en camino a una entrevista de trabajo en casa de John. Un registro en la casa de Wayne reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Pero fue hasta el 22 de diciembre de 1978 cuando John acudió con sus abogados y confesó sus crímenes hartos de la constante vigilancia policial. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar un cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos de la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida, Robert Piest, fue hallado en el río de Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de John, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. En 2010 se reabrió el caso. Desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados y gracias a los avances tecnológicos se extrajo ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima 19 como William George Bundy. Más tarde, en 2017, se logró identificar a otro joven, la víctima 24, James Byron Hackenson.
En 2021 se logró identificar a otra víctima de John, Wayne Alexander. Al día de hoy quedan 5 víctimas de John sin identificar. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de John en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de John intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, John ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros". Después de su ejecución, el cerebro de John fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que entrevistó a John y a otros asesinos en serie en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Abogados de John contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de John después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás.